Está usted en su canal Benedicto 16. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos en su salvación. Sea usted bienvenido. En este momento estaremos leyendo la palabra de Dios. Hablaremos del tema Yo soy el buen pastor. Así dice nuestro Señor Jesucristo, Benedicto 16. Vamos a leer una carta del apóstol Juan, del libro de Primera de Juan capítulo 2, verso 18 en adelante. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Jesús, amados hermanos, es Benedicto 16 el Cristo. Dice que los mentirosos son los que niegan que Jesús sea el mismo Benedicto 16. Gran misterio revelado es este. ¿Recuerdan cuando Pedro hizo la confesión diciéndole al Señor Jesús, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? El Dios viviente es Juan Pablo II y Benedicto XVI es su Hijo. Por eso el apóstol Juan dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Todo aquel que niega a Benedicto XVI como Hijo, también niega a Juan Pablo II como Padre. El que confiesa a Benedicto XVI como Hijo, también tiene a Juan Pablo II por Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Benedicto XVI es desde el principio porque es Jesús mismo. El apóstol Juan dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El apóstol Juan dice por revelación del Espíritu Santo, que es nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, según 1 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu Santo. Juan dice que es el último tiempo. Esta profecía es para nosotros, porque somos de la dispensación de la consumación de los tiempos. De igual manera los últimos días, donde aparecería el anticristo, y surgirían muchos anticristos que iban a negar al Padre y al Hijo. ¿Por qué habrían de negar al Padre y al Hijo? Porque el engaño de la apostasía en todas las iglesias y denominaciones cristianas, entre comillas, iba a ser muy grande. Eso nos lo dijo en su palabra nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. Cuando dice salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
también se está refiriendo a todo el discipulado en general, pastores y ovejas. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor es nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, y se enfriaría con la apostasía. Todo el sistema religioso cristiano, más que nada, los de mayor responsabilidad son los pastores, líderes religiosos, por tener una congregación fría en la enseñanza de la palabra de Dios. Por esta causa, el amor de muchos se enfriaría hacia el conocimiento de la palabra de Dios, por estar privados de la verdad, igualmente estar en una ceguera espiritual. Lo mismo pasó hace más de 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI vino como judío. Esa era la misma condición en que estaban las sinagogas de Israel, bajo las enseñanzas de los escribas y fariseos. Por eso nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI dijo en los evangelios, en el Evangelio de Mateo capítulo 15 en adelante: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él, les dijo: ¿por qué también vosotros han quebrantado el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se prendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto es que si el que está enseñando la palabra, ese líder religioso, está ciego, significa que tiene su entendimiento entenebrecido. Es igual que estar en un estado de tinieblas. Y si el líder ciego guía o pastorea a una oveja ciega, hablando espiritualmente, igualmente la oveja que está ciega, ambos tienen el entendimiento en oscuridad. Significa estar desconociendo la verdad, con un entendimiento entenebrecido, igual que estar en el estado espiritualmente hablando en tinieblas. Dice nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI: si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Igual es como si se dijera: si un pastor ciego guiare a una oveja ciega, ambos caerán en el hoyo. Ahora, ¿y cómo nos damos cuenta que los pastores están ciegos? ¿Acaso están predicando a nuestro Señor ya manifestado? Nuestro Señor terminó toda su obra y se fue el 31 de diciembre de 2022, y se derramó sobre nosotros sus legítimos pastores, como está escrito:
y les pondré pastores según mi corazón. Esto es, les pondré pastores según mi Hijo Jesucristo. Jeremías capítulo 3 versos 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia, del Santo de Israel, nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, y con inteligencia, también del Santo de Israel, nuestro Señor. Nosotros, amados hermanos, nosotros somos esos pastores que prometió Dios levantar para pastorear a sus ovejas, y ciertamente no nos levantó en vano. Volviendo a la ceguera espiritual, como ya hemos dejado en manifiesto, ¿cómo sabemos que los pastores están ciegos? Pues no conocen a nuestro Señor manifestado, porque están ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el abismo, la condenación eterna. Por eso es mucho más importante ejercitarnos en la lectura de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, versos 16 y 18, dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque estamos en tiempos de apostasía. Apostasía significa estar en un estado ajeno de la revelación de la verdad, sin la excepción de ninguna religión llamada cristiana. Dice en la carta de 2 de Timoteo capítulo 4, verso 4: y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y porque la apostasía es muy grande, y nuestro Señor tenía preparado para el tiempo del fin, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, como lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 35. El apóstol Juan dice en sus cartas que la unción del Santo nos iba a enseñar todas las cosas, toda la verdad, porque iba a venir el mentiroso, el engañador, el anticristo, el Papa Francisco. Él es el pastor insensato. Nos sigue diciendo el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Juan Pablo II. El Dios vivo y Rey eterno. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, Benedicto XVI. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Por no decir más claro, guárdense del ídolo, el anticristo Francisco. También en el profeta Zacarías capítulo 11, verso 4 en adelante, dice concerniente a esto mismo: así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré a los hombres,
cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolaré la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre Gracia y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado Gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en casa, la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado, Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Ese pastor del cual se está describiendo aquí, en esta escritura, es el Papa Francisco, el pastor insensato, porque a él no le han importado las ovejas. Por eso él representa el pacto de ataduras, porque en el Papa Francisco no hay salvación. Por eso dice aquí, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho sea enteramente oscurecido. Aquí está hablando literalmente de la espada en su brazo. En esa misma condición espiritual están los pastores. Están pastoreando a las ovejas irresponsablemente delante de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. No están alimentando a las ovejas para salvación, pues ellos están llevando su discipulado de la misma manera del discípulo Judas Iscariote, el traidor, por la razón que tienen otras prioridades, las mismas prioridades que tuvo Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos que anduvo acompañando en el ministerio a nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, hace más de 2000 años atrás. La prioridad de Judas Iscariote era monetaria, terrenal, y llegó a ser el traidor, porque entregó al Señor, recibió el soborno, prefirió la plata que al propio Señor. En Mateo capítulo 26, verso 14 en adelante, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Asimismo, esas son las características de las personas en los últimos días. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y no están exentos los líderes de las religiones cristianas. Otra vez digo cristianas entre comillas, porque no son de Cristo. En este cayado de ataduras del que está hablando el profeta Zacarías, sobre el pacto de ataduras, dice que Dios aborreció a 3 pastores en un mes. 3 es un número completo. En el tiempo cumplido, Dios Juan Pablo II, que es Jehová de los ejércitos, ya no está apacentando a los pastores, porque los pastores aborrecieron a Dios. Por eso Dios ya no está de acuerdo con los pastores. Por eso dijo Dios: no los apacentaré más. La que se muera, y la que se perdiere, que se pierda. Dios ya no está apacentando a los pastores, porque ellos aborrecieron a Dios, porque el corazón de los pastores no es recto delante de Dios. En Mateo capítulo 12, verso 30 en adelante, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Por eso los pastores sacan de su corazón palabras de apostasía, y no le llevan a conocer la verdad. Y dice aquí en Zacarías capítulo 11, versos 7 al 9, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que se muera, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Dios dejó de apacentar a los pastores por causa de la apostasía que hay en todas las religiones cristianas, y a las ovejas les dice ovejas de la matanza, porque también por esta causa las ovejas no son salvas. El Papa Francisco es el pastor insensato que Jehová Dios Juan Pablo II iba a levantar en estos últimos tiempos. Aquí en esta escritura dice, los pobres y humildes del rebaño, que esperaban y miraban a Dios, en ese gran día que era por la palabra de Dios, no por fábulas ni mandamientos de hombres. La gracia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, el pacto de la gracia, es nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. Este pacto se quebró cuando Él salió de su cuerpo. Ya Dios iba a dar la revelación, que comenzó la gracia de Dios. Los pobres del rebaño son todas las ovejas que son pobres en espíritu, como lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. También en el Proverbio capítulo 12, verso 26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos los hace errar. En pocas palabras, el justo es nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, y Él es quien mejor nos dirige para nuestra salvación, porque Él nunca se equivoca. Si estamos en Él, en Jesucristo Benedicto XVI, Él nos dirigirá correctamente nuestro camino. Pero lo contrario, si no le reconocemos a Él, que ya se ha manifestado en este tiempo por amor a nosotros, el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, seremos presas de los pastores insensatos, y su representante de ellos es el líder de los pastores insensatos, el anticristo, el Papa Francisco. En el profeta Isaías capítulo 56, versos del 8 al 12, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre sus congregados todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Dios les dice aquí a los pastores, les llama atalayas. Un atalaya es un predicador que anuncia la palabra de Dios. Está diciendo Dios por medio del profeta Isaías que todos los atalayas están ciegos, todos los pastores están ciegos, ignorantes, soñolientos, aman el dormir, insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Cada uno de ellos busca su propio provecho. Dicen entre ellos, invitan a saciarse y a embriagarse de sidra. La sidra representa el Papa Francisco, porque la sidra sale del vino. Todas estas profecías las estamos viendo con nuestros propios ojos cumplirse. Empezando a ver al pastor insensato que es el Papa Francisco, apostatar de la fe, en la misma Jerusalén, que es el mismo Vaticano. En el profeta Ezequiel capítulo 34, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comed la grosura y os vestidos de la lana. La engordada degolláis, mas no están apacentando a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores,
y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar mis ovejas, ni que los pastores se apacienten más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos las apacentaré sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Nuestro Dios Juan Pablo II, Dios mismo, está diciendo de la irresponsabilidad de los pastores, que tienen el rebaño abandonado espiritualmente hablando. Los pastores no las están alimentando del buen aprisco. ¿Por qué? La muestra es que no les han dado a conocer a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, su manifestación gloriosa en estos últimos días, como ya estaba profetizado en la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 10, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, es el buen pastor. Si le recibes, te guiará correctamente por el sendero de la vida eterna. Por eso creamos con todo nuestro corazón y vivamos este Salmo 23 en obediencia a nuestro Padre Dios Juan Pablo II. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amados hermanos, y el Dios de paz Juan Pablo II, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo nuestro Señor Benedicto XVI, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.